Se ve, ingeniero. Ok, ahí vamos a continuar entonces, ahí va. Bien, entonces nuestros amplificadores, inicialmente, siempre vamos a preferir utilizar a los circuitos integrados, porque el fabricante del circuito integrado se ha encargado de realizar todas las compensaciones que son necesarios para un amplificador. Por lo tanto, nosotros solo tenemos que utilizarlo. Entonces, realmente demuestra ser muy sencillo la utilización. En realidad así es bastante sencillo. Pero nosotros previamente vamos a repasar un poquito su estructura interna para mostrarte que toda esa estructura ya habíamos aprendido. Ese es nuestro propósito. Y el otro propósito es de que si tienes sueños de seguir formándote y el día de mañana, por ejemplo, trabajar en la generación de estas cosas, ahí vas a tener las herramientas necesarias para incursionar también en ese campo. No vayamos a pensar que no, ese es un campo en el que nosotros no podemos llegar. No, hay muchos que han llegado hasta allá. Si les contara, ¿dónde he encontrado algunos de San Andrés trabajando en estos temas? Pues, obviamente. Ok. Entonces, en estos circuitos integrados al principio, del tipo lineal, se distinguen los amplificadores de tensión, obviamente, que eran los únicos que existían en un principio, y estaban diseñados especialmente para el campo de la computación analógica, que te permitían resolver problemas matemáticos. Y el circuito integrado hace unos cuantos años atrás, bastantes años, estaremos hablando más o menos allá de 1960, por ahí, ¿no ve? Teníamos que estos amplificadores operacionales que participaban en ese campo estaban formados por tarjetas. Y a la tarjeta se lo denominaba amplificador operacional. Y tú tenías que, para programar, seleccionar tarjetas, armar tu computadora analógica para resolver problemas. Pero después esas tarjetas han sido reemplazadas por los circuitos integrados. Y los primeros que se desarrollaron fueron en esta modalidad, como amplificador de tensión, con las especificaciones ideales que hemos mencionado. Posteriormente a ese tiempo aparecieron los amplificadores de corriente. Ya existían, obvio, hechos con un solo transistor o varios transistores. Luego amplificadores de transconductancia, transresistencia, puesto dentro de un circuito integrado con características ideales. Ok. Que se aproximaban al ideal, ¿no? Nunca existe el ideal, ¿no ve? Ya saben cuál es nuestra idea que tenemos respecto al ideal. Había el hombre, lo hemos agarrado, lo hemos pasado por las armas y después nos hemos acordado y dicho, era útil ese señor, hay que buscarlo. Y hoy en día estamos buscando la perfección. Ok, pero no lo vamos a encontrar, pues ya no está más. Ok, pero qué bien, digo yo. No, qué bien que se ha ido ese señor, la barbaridad que hemos cometido. No, qué bien que nos permitan buscar la perfección. Por eso cada vez más las ciencias se van desarrollando en busca de aquello precisamente. Ok. Entonces, por eso que aquí remarcamos, decimos que el circuito integrado de mayor utilización es el amplificador de tensión. Y tú, cuando consultes bibliografía, incluso actual, cuando digo actual, de hace un año o de este año, ¿no ve? Al circuito integrado lo van a denominar así, amplificador operacional, porque resuelve ecuaciones matemáticas y son más o menos en este modelo, amplificadores de tensión, y tienen las características de este amplificador de tensión. Aunque eso ya ha ido migrando, pese a que ha ido migrando para los otros amplificadores, ¿sabe? Aún continuamos utilizando esta expresión. Y nosotros no nos vamos a alejar tampoco de aquello, porque yo un tiempo intenté cambiar a todos, tomarlo por el nombre que les corresponde.
he tenido grandes problemas. Me han dicho, no, él está enseñando cosas que no existen en el libro. Entonces he tenido que volver al amplificador operacional, a llamarlo así, ¿no ve? Y hacer la aclaración. Existen estos 4 tipos de amplificadores y todos los vamos a conocer como amplificador operacional. Es como decir, los vamos a conocer por este apodo. Pero esos son los circuitos integrados lineales. Ok. Entonces, el nombre lo han tomado de su aplicación original. Claro, porque inicialmente solo para ese tema nosotros requeríamos esos circuitos integrados. Pero que después, al aparecernos los sistemas digitales, al aparecer la computación digital y no la analógica, ¿no ve? Entonces, preferimos el digital. Entonces ahí no perdimos el rastro de estos circuitos, seguimos utilizando, pero para otras aplicaciones, ya no para el tema del cálculo. ¿Y dónde tiene sus enormes aplicaciones? En los sistemas de control, en nuestros amplificadores que nosotros hemos aprendido para audio frecuencia y en muchas otras aplicaciones. Y no sé qué tiempo más nos acompañarán, creo que bastante tiempo más, porque no se avisora el cambio de componente. Ese es el tema, claro que sí, ese es el tema. No saben lo traumático que es cambiar componente. Yo pasé de las aplicaciones de lo que antes se conocía a las válvulas, el triodo, el tetrodo, el pentodo, todo, al transistor y luego al circuito integrado. Las válvulas trabajaban en el vacío, con la emisión termoiónica. Muy diferente a la forma de conducción eléctrica de los sólidos. No es traumático el cambio. Y hoy en día no se avisora todavía un cambio así tan sustancial de los componentes. Que en algún lado, en algún momento se puede dar, obvio. Se sigue investigando. Por eso mismo yo decía, no se preocupe si vamos a entrar a repasar cosas internas que ya conoces, es que nosotros pretendemos que tú sigas formándote y posiblemente tú eres el que nos vas a hacer cambiar el componente. Porque tú al seguir estudiando puedes tener todavía esa posibilidad, ¿no ve? Ok, tú estás joven. ¿Qué edad tiene? ¿20 años? ¿21? ¿22? Por ahí andan. Entonces están jóvenes. Ok. Entonces, el nombre lo tomaron de esa aplicación original, amplificador operacional, que se lo utilizaba en el campo de la computación analógica. Esto ya no existe hoy en día, pero ¿cómo es ser agradecidos con la historia, no ve? Que en las bibliografías actuales todavía lo siguen utilizando de esta manera. Vamos a continuar con ella. En algún momento todos vamos a aceptar el cambio. Perfecto. Entonces, en ese tiempo, en las computadoras analógicas realizaban operaciones matemáticas. Como realizaban operaciones matemáticas, por eso amplificador operacional. Ok, AO. Bien, los circuitos integrados ideales tienen una ganancia infinita. Es la principal característica que tiene que tener cualquiera de estos amplificadores. Por ahora, ¿no ve? Ganancia infinita. Ok. Impedancia de entrada infinita. Impedancia de salida cero. Entonces, con estas dos últimas características queda visualizado solo este amplificador. Porque esas dos condiciones de impedancia solo tiene el amplificador de tensión. Entonces, ¿qué te está queriendo decir? Que cuando cambies en la utilización a los otros amplificadores, esas dos especificaciones van a cambiar. Cuando es el amplificador de corriente, por ejemplo, va a tener una impedancia de entrada cero y una impedancia de salida infinito. Si es un amplificador de transconductancia, ¿cuáles eran sus condiciones? Tenía impedancia de entrada infinita, impedancia de salida infinita. Si es de transresistencia, eran de valores ceros. Pero la transferencia siempre va a ser infinita.
Y ahí solo tengo que identificar qué va a ser una relación de tensiones, una relación de corrientes o una relación tensión-corriente o corriente-tensión. Y eso siempre va a ser de valor infinito. Ok. Entonces, en su momento solo me va a cambiar estas dos especificaciones, impedancia de entrada, impedancia de salida. Ok. Seguimos. El circuito integrado es un dispositivo complejo, pero de bajo costo. Esto es importante, de bajo costo. Y es muy versátil para emplearlo en diseñar amplificadores. En nuestro caso, amplificadores lineales aplicados al campo de la audiofrecuencia, que es el tema que trata la electrónica 1. ¿No ve? Seguramente cuando tú ya vayas a la electrónica 2, algunas cositas van a ir cambiando, porque el rango de aplicación en frecuencia va a ser diferente. Y también ya vamos a ir avanzando en otros componentes que no se han visto todavía aquí. O tenemos varios todavía que no hemos visto acá. Hay uno que es profesamente lo estábamos dejando. ¿Cuál es? Lo hemos mencionado, el transistor unijuntura. ¿No ve? Que hemos dicho, no lo vamos a detallar a ese transistor porque la aplicación importante de ese dispositivo es para disparar otro elemento que se llama tiristor. Triac o diac también. Ok. Entonces, pero no nos ha dicho cuál que es el tiristor ni el diac. Entonces todavía faltan mucho. Pasa en la electrónica básica 1. Todavía vas a llevar la electrónica 2 y después vas a llevar todavía electrónica industrial. O sea, de electrónica todavía harto vas a ver en el campo analógico y también en el campo digital. Entonces, no apresurarse ni complicarse la vida. De a pasito vamos a llegar lejos. Ok. Entonces, aparentemente, nosotros podemos utilizarlo al circuito integrado sin necesidad de conocer la complejidad interna. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer y lo vamos a mostrar además. Pero es importante conocer eso que dice complejidad interna. ¿No ve? Ok. Ahora, todos los circuitos integrados se descomponen en una serie de bloques que nosotros podríamos decir, ¿cómo hemos empezado a estudiar? En una serie de cuadripolos. ¿No ve? Cuando hemos pasado de nuestro capítulo 3 a nuestro capítulo 4, en el 4 los amplificadores multietapa, cada una de las etapas continuábamos conociéndolo como un cuadripolo. Y luego teníamos un cuadripolo grande que encerraba todo el sistema. Y yo les dije en aquel tiempo, oye, acostúmbrense a esa manera. Porque es de lo más sencillo aprender cosas más complicadas, bien los cuadripolos. Y aquí te lo vamos a ratificar. Entonces te está diciendo el circuito integrado se descompone en una serie de bloques elementales. Y esos bloques elementales son cuadripolos, ¿no ve? O son amplificadores, hechos con una sola etapa, o dos etapas, o multietapa. Ok. Ahora, ¿cómo se va a descomponer? En estos 5 bloques, etapa de entrada, etapa de ganancia, desplazamiento de nivel, etapa de salida y etapa de polarización. No todos los integrados tienen todas estas etapas. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, en nuestros amplificadores para nuestro campo de audiofrecuencia, la mayoría no tiene esta etapa de desplazamiento de nivel. Algunos sí lo tienen, pero los que más utilizamos no los tienen. Pero estos son los 5 bloques elementales en los que se divide un circuito integrado y cada uno se justifica de una determinada manera, que los iremos viendo. Entonces, esos bloques están dibujados aquí. Tengo una etapa de entrada, una etapa de ganancia, una etapa de desplazamiento, una etapa de salida y una etapa de polarización. Ajá. O sea que el fabricante del circuito integrado, con esta etapa de polarización, se preocupa que mis diferentes etapas
todos sean estables. Tú ya tienes que olvidarte de la estabilidad. Es el fabricante que te va a decir, si tú me pones estas condiciones de polarización, ¿no ve? ¿Y sabes qué te va a hacer elegir? Las dos tensiones, el valor positivo y el valor negativo de una tensión de continuo, para polarizar al circuito integrado. Pero a su vez, el fabricante se va a encargar de diseñar esta etapa de polarización que me fija los puntos de trabajo para las diferentes etapas y me los va a mantener estables. Oh, qué bien, va a ser recontra fácil. Sí, ese era uno de los temas más complicados que teníamos en la polarización, especialmente cuando están formados de transistores bipolares, porque el transistor unipolar no tiene ese problema, pero sí tiene el problema de la alinealidad en sus parámetros equivalentes, ¿no ve? Por eso hemos utilizado autopolarizado. Aquí no tienes que preocuparte, es el diseñador del circuito integrado que se va a encargar de esa tarea. Ahora, te va a dividir en esta cantidad de etapas para cumplir determinados propósitos. ¿Cuáles propósitos? Te dice, todo circuito integrado tiene dos entradas de excitación y una salida. Entonces, el propósito de la primera etapa es tener dos terminales de entrada. Y hemos visto un amplificador de ese tipo. Y tiene otro propósito adicional, ¿cuál? Que la impedancia de entrada vista entre estos dos terminales para el amplificador operacional, para el amplificador de tensión, esa impedancia de entrada sea infinita. Después te vamos a decir por qué queremos infinito, porque no tenemos una aplicación con ese valor infinito. Entonces uno dice, ¿y para qué lo quieres? Si no lo vas a utilizar con esa impedancia de entrada infinita. Ya. Esta es la etapa de salida que queremos, con una impedancia de salida para el amplificador operacional con valor cero impedancia de salida. Entonces, esa es la particularidad que tiene que tener la etapa de entrada y la etapa de salida. Pero además, tiene que tener la particularidad de que la etapa de entrada, si puede contribuir en a las etapas de ganancia, bienvenido, no lo vamos a rechazar. Entonces vamos a procurar buscar una topología circuital que me dé dos posibilidades de entradas de información cuyas impedancias de entrada sea infinito. Y si me puede ganar tensión, corriente o lo que corresponda por ahora tensión, bienvenido. Si no, pues esta etapa se va a encargar de tener toda la ganancia de tensión porque me ha dicho que la ecuación de transferencia de este circuito integrado tiene que ser infinito. Entonces, cada una de las etapas tiene una función determinada dentro del circuito integrado. Menos mal que de eso se va a preocupar el fabricante, pero básicamente tenemos que entender que está formado por estas 5 etapas. Y vamos a ver sus estructuras internas. Entonces me está diciendo, estas van a ser por ahora las especificaciones importantes de este circuito integrado. Ganancia infinita e independiente de la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la ganancia sea infinita para frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas. Quiere decir que el ancho de banda de este amplificador tiene que ser de valor infinito. Es un poco difícil conseguirlo, ¿no ve? Pero esos son sus especificaciones. Esa es la pretensión que tenemos nosotros o que tiene el fabricante para producir este circuito integrado. Tiene que tener una impedancia de entrada infinito. Tiene que tener una impedancia de salida cero. Ahora, y uno dice, pero no tenemos aplicaciones con estas características. ¿Para qué lo quieres? Entonces es fácil darte cuenta. ¿De qué? De que nosotros queremos tener un circuito integrado para controlar su transferencia, aproximarnos a las características ideales de impedancia de entrada e impedancia de salida. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos, pues, utilizando realimentación. De la salida hacia la entrada, ¿qué tipo? Realimentación positiva.
o negativa, realimentación negativa, porque la realimentación negativa me va a hacer disminuir la ganancia al valor que yo requiero que debe tener mi circuito de aplicación. Pero el disminuir su ecuación de transferencia me va a mejorar estos dos parámetros y todos los otros parámetros que como características tiene mi circuito integrado. ¡Ah, qué bien! Pero qué sencillo, todo conocemos. Claro que sí, ya lo hemos desarrollado, estamos repasando. Entonces, ¿qué es lo que requiere la etapa de entrada? Dice, tiene la característica fundamental de presentar una alta impedancia de entrada. La etapa de entrada solo se tiene que preocupar de esto, que tenga una alta impedancia de entrada y disponga de dos terminales de entrada para la señal. Uno de los terminales se va a llamar inversor y el otro se va a llamar no inversor. O sea, o va a estar puesto esta letra inversora y la otra no inversora. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo excite por la entrada inversora, en la salida voy a tener una señal de salida invertido en 180 grados. Cuando yo introduzca la excitación por la entrada no inversora, eso quiere decir que en la salida voy a tener una señal de salida en fase con la señal de excitación. Entonces, esa es la particularidad que tiene que tener la etapa de entrada. La etapa de ganancia tiene la propiedad de disponer una alta ganancia, la que me dice del circuito integrado, es infinito. Ojalá tenga infinito. Entonces me dice, a esta etapa le va a cooperar, si es que es posible, la etapa de entrada. Porque nosotros sabemos que en un amplificador multietapa, la ganancia del sistema es igual al producto de las ganancias de las etapas individuales. Pero ahora, si la entrada no tiene ganancia, pues va a haber unas etapas que se van a dedicar a tener la ganancia lo más alto posible, la que requiere el circuito integrado. Teóricamente infinito. Una etapa de desplazamiento de nivel de continuo. Normalmente estas etapas de desplazamiento de nivel de continuo los requerimos cuando nosotros, entre las etapas, tenemos acoplamiento del tipo capacitivo. ¿No ve? ¿Qué hace el condensador? El condensador lo que nos hace es, no nos deja pasar las componentes de continuo, ¿no ve? Porque tiene una reactancia capacitiva infinita para esa frecuencia. Ah, entonces no tiene elemento de referencia. Entonces, cuando mi amplificador tiene circuito integrado tiene esas condiciones, es porque seguramente en alguna de las etapas no había estas condiciones. Por lo tanto, yo tengo que reponer las condiciones de nivel de continuo. Por lo tanto, hubo acoplamiento de alterna en algún lado. Pero normalmente los que vamos a utilizar todos son de acoplamiento de continuo. Por eso no todos los circuitos integrados requieren este. Y si además esta etapa de desplazamiento sí lo tiene y puede contribuir con las etapas de ganancia, bienvenido. O sea, además le voy a aprovechar. Ok, si es que lo dispongo. Va a tener una etapa de salida. La etapa de salida tiene que tener, aquí están las 4 etapas, ¿no ve? Tiene que tener característica especial solo dedicado a la impedancia de salida. Tiene que garantizarme que su impedancia de salida sea la más baja posible, idealmente 0. Y además, tiene que ser posible que sea de potencia. ¿Qué topología tenía la más baja impedancia de salida? Si empiezo a recordar de las diferentes topologías del transistor, hemos dicho, hay 2. No los 2 tienen la más baja. Era emisor común y colector común. El colector común tenía la más baja impedancia de salida. Entonces, ya estás echándole, parece que mi etapa de salida va a tener que ser un colector común o seguidor emisivo.
Y va a tener ganancia de potencia. Claro, tenía ganancia de potencia por la ganancia de corriente. ¿No ve? Entonces va a ser un amplificador clase A con su transistor en la topología colector común. O va a ser un par complementario. Ya lo vamos a mirar con calmita, cada una de estas etapas. Ok, más o menos ya tenemos cuál va a ser la función de cada una de las etapas que conforman un circuito integrado. Ok, y si recordamos ahora con esas propiedades, vamos a tener una etapa de polarización. La etapa de polarización va a tener que mantener estable a cada uno de los transistores que están participando en estas etapas intermedias, especialmente si estas etapas intermedias están formadas por transistores bipolares. Y si son por transistores unipolares, entonces la etapa de polarización tiene que garantizarme que tiene que estar en el punto de trabajo de deriva nula. A ver, hemos calculado también aquí. Ah, ya. Y si está conformado mi circuito integrado por la aplicación de ambos tipos de transistores, entonces lo que corresponda a cada uno de las etapas, mirando si utiliza transistores bipolares o unipolares. ¿Sabemos esas? Claro que lo sabemos. Los hemos ido planteando. Ajá, qué bien. Entonces ya acabamos de poner las bases generales de las diferentes etapas que conforman un amplificador. Ok. Ahora, generalmente, el circuito básico de la etapa de entrada, generalmente, como este tiene que tener dos entradas de información, empezamos a recordar quién era ese amplificador. Decíamos, no, pues es un amplificador diferencial, que era el único de los amplificadores que hemos visto que tenía dos entradas de información. Entonces se dice, como etapa de entrada, de cajón vamos a caer, tiene que ser un amplificador diferencial. Y el amplificador diferencial hemos llegado, primero hemos hecho su análisis, ¿no ve? Y en su análisis, de lo primero que nos hemos preocupado ha sido de la polarización. Y en la polarización que hemos utilizado una fuente de corriente puesto en la unión de los emisores, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, ya estarás diciendo, si yo voy a utilizar un amplificador diferencial, el circuito que lo tiene que polarizar, esa etapa de polarización, tiene que estar hecho a base de un generador de corriente. Y un generador de corriente era un transistor en la topología base común. Pero no solo era por la corriente, ¿no ve? Porque todo amplificador que tiene dos entradas de información, ¿qué problemas tenía? Tenía que rechazarme las señales del modo común y tenía que amplificarme lo más que sea posible las señales del modo diferente. Tenía que tener un factor de mérito, relación de rechazo al modo común, de valor infinito. Y para eso teníamos que tener una resistencia puesta en el emisor de valor muy elevado. Así hemos analizado ese circuito. Ese va a ser mi amplificador en esa etapa de entrada. Y ¿recuerdas? Este era, ¿no? Ya lo conocemos. ¿Necesitas estudiarlo de nuevo? No puedes. Hasta ya has dado examen. Y si lo has aprobado, allá eres mi colega. Porque no te olvides que en esta materia no damos examen final. Nosotros estamos aprovechando el método de ir aprobando capítulo por capítulo. Y cada examen es un capítulo. Y no me vas a decir que no vas a lograr dominar para cada examen un capítulo. A ver, recuerda cómo hacías tus exámenes en otras materias. Primer parcial, los primeros 5 capítulos. En mi caso serían los 5 capítulos. Segundo parcial, los otros 5 capítulos. Examen final de los 10 capítulos. Y aquí lo estamos haciendo de a poquito, capítulo por capítulo, topología por topología. Es difícil que digamos, no es posible, como que no es posible aprender. No, es imposible que digas que. Entonces, esto ya lo conocemos. Tiene dos entradas de información,
tiene un generador de corriente. Con este generador de corriente garantizamos una alta relación de rechazo al modo común. Este generador de corriente me garantiza una alta estabilidad en este amplificador diferencial. Ok. Y aquí está el par diferencial de transistores monolíticos Q1 y Q2 funcionan de manera similar a un par de transistores discretos en dicha configuración. Nosotros hemos aprendido en par discreto. Lo hemos hecho en base a 2 transistores. Y hemos analizado y hemos terminado con 3 transistores. En un amplificador diferencial es el circuito básico que vamos a colocar a la entrada de todo circuito integrado, que va a garantizarme 2 entradas de información. Luego, me dice el amplificador diferencial se polariza con 2 fuentes de tensión, uno positivo y uno negativo, de valores iguales. El circuito integrado también. Ok. Y además me permite garantizar la excitación por ambas entradas y no utilizo divisor potenciométrico en el circuito de entrada. Ok. Como nos han dicho que pronto se va a cortar,